De acuerdo, Ramiro, pues sí, aunque tenga un mando civil, operativo y administrativamente la Guardia Nacional, ya lo dijo el presidente López Obrador y bien lo dices tú también, pues en manos de Rosa Isela se cuida que no termine de la sucia manera que terminó la Policía Federal, sobre todo en manos de Genaro García Luna. Ya está con nosotros la doctora Leticia Calderón. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? A ver, sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto grande. Buenas noches y bienvenida, doctora. Pues mire, estábamos hablando en primera instancia de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pues amagaban con acabar con esta extensión del periodo de Mario Delgado como presidente de Morena, de Citlali Hernández como secretaria general, y también pues ya entrándole al tema de esta batalla que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no quieren que se lleve a cabo la actual estrategia de seguridad planteada por la Cuarta Transformación, quieren regresar al modelo de Genaro García Luna, así lo explicó el presidente López Obrador, doctora. Fíjate que yo una de las cosas que veo es que aquí todo da para el debate, que creo que es importante también escuchar las voces y los argumentos de un lado y del otro. El problema es cómo se pretende, digamos, imponer una sola idea a partir, bueno, justamente de esta pugna que hay en términos de controlar a la Suprema Corte. A mí eso me parece gravísimo, sobre todo porque se trata de un poder, de los tres poderes principales de la República, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es un poder que no le da cuentas a nadie, un poder que entre ellos se designan, no sabemos ni de dónde son, ni de dónde salieron, ni de repente son personajes muy poderosos, obviamente con trayectorias, pero trayectorias en su propio campo, en su propio ámbito, y de repente lo que tenemos es que son los que vienen y enmiendan la plana a todo mundo. Entonces, a mí lo que me parece delicado de esto es que justamente, bueno, concentran ahí la decisión de ese y muchísimos temas. Yo ya veo una situación en la cual, bueno, ya se ha hablado mucho y discutido de esta imposición a partir de lo legal, de ¿no? Ahora que escuchaba a Ramiro, pues con este argumento, pues al final de cuentas es como que si la ley fuera una cuestión puesta en letras de piedra, ¿no? Y no fuera también una cuestión que tendría que irse adaptando a los tiempos. Y justamente aquí es donde me preocupa eso, pero también me preocupa, y es el otro lado de esta moneda, más allá del tema en sí mismo, pues no solo que no son personajes y que tan humanos como cualquiera y por tanto no tienen por qué estar por encima de los otros, pero además no representan a nadie más que a ellos, y esa es una diferencia no solo con el Ejecutivo, sino con el Legislativo también, salvo los pluris. Pero dicho esto, pues obviamente me preocupa que esto deja un nivel de debate que va a dar para mucho tiempo, porque al final de cuentas estamos hablando del tema de la seguridad, que es el tema, uno de los temas que es muy sensible en ciertas zonas, sobre todo en algunas regiones donde han pasado una situación muy, muy dura, porque también tenemos estos otros indicadores de cómo ha cambiado la expectativa respecto a lo que puede moverse en seguridad, pero no en todas partes. Entonces, este tema también tendría que bajarse a lo local para poder ver cómo las personas reaccionan, qué opinan respecto a su propia experiencia. Y claro, hay casos tremendos, aislados, pero que son contundentes sobre malas conductas que la propia Guardia Nacional ha tenido, y que eso no se nos puede olvidar, porque también en esta situación en la que se enfrentan narrativas, pues es obvio que esos ejemplos, pues al final constituyen también parte de las percepciones que se van dando. Entonces, por ahí sería el primer saque, querido Marcelino, y a ver cómo van ustedes. De acuerdo, doctora. Y Jorge Luis, pues el presidente López Obrador anunció que el 1 de septiembre de 2024, día en que rinda su último informe de gobierno, presentará de nueva cuenta una iniciativa de reforma para insistir en el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Jorge Luis, esto pues esperando a una nueva reconfiguración en el Poder Legislativo, a contar con esa tan anhelada mayoría calificada en el Poder Legislativo por parte del movimiento, Jorge Luis. Mira, de verdad yo estoy muy molesto con esta decisión de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque yo no lo llamo de justicia. No es lo mismo legal que justo, siempre lo ha dicho Andrés Manuel,
que algo sea legal no quiere decir que sea justo, pero de todas maneras no acaban de entender estos derechangos que Andrés Manuel siempre tiene un as y una jugada escondida, y se la hizo. ¿Quién va a ser la que va a dirigir? Pues Rosy Cela. ¿Y qué mandos va a poner? Mandos militares retirados que van a mantener la misma disciplina, la misma espíritu de cuerpo, y eso lo va a hacer sin ningún problema. No le preocupa tanto a Andrés Manuel lo que pase ahora. Sí, con todas estas cosas que está haciendo la derecha, con todas estas estupideces que lo que hacen es nada más entorpecer la seguridad, porque esto que hace la Suprema Corte de Justicia es para hacer que no se mejore la seguridad del país. Va en contra de la seguridad de los mexicanos, va en contra de la seguridad del pueblo. ¿Por qué? Es estar frenando, poniendo trabas y trabas y trabas para que las cosas no se den, porque ellos se dicen no hasta en el espejo, se ven y dicen no, ellos se niegan hasta ellos mismos. Entonces, se va a lograr, de eso estoy seguro, la próxima legislatura se va a lograr la mayoría calificada y le vamos a poner la planadora arriba. Ahora sí hay que pasarles por arriba con la planadora, no es la más única manera que entienden. Y otra cosa que también me preocupa, que también lo dijo la doctora, tenemos 3 poderes. 2 son electos por el pueblo y 1 no. ¿Se fue el sonido o qué? Sí, no se oye, no se oye. A ver. Ahí te escuchamos, Jorge. Sí. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde me vieron? Hace 15 segunditos. Que me dabas la razón, que me dabas la razón. Le doy la razón a la doctora. Hay 3 poderes y 2 son elegidos por el pueblo. Y 1 no. ¿Quién los elige a ellos? ¿Quién les dio ese poder para poder bloquear y vetar y declarar inconstitucional las decisiones de los otros poderes? Entonces, hasta ahí estamos mal. Tenemos un poder judicial riquísimo, con mucho dinero, sin ningún tipo, con lujos y con toda la familia metida ahí. Son unos corruptazos, lo subimos, hasta Medina Mora estuvo en el Poder Judicial, en la Suprema Corte. Entonces, ¿qué podemos esperar? Tenemos una Norma Piña que parece que todo lo que hagamos de la izquierda nos los va a batear, pero ya tiene un gran problema. Ya los gringos, los del norte, le pusieron el ojo encima. Eso es un problema que le va a caer encima. Ahora no, pero va a llegarle, porque esa señora de verdad hace un freno para la 4ª transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a la mayoría calificada para cambiar la Constitución y hasta poder llegarle y entrarle al Poder Judicial. No puede ser que ellos tomen decisiones sin haber sido elegidos por nadie. Los otros 2 poderes son democráticos, elegidos por la gente, y ellos no. Ellos son una cúpula que hace lo que le da la gana, que toma las medidas que le da la gana, que declara incondicional lo que ellos creen, como dice Ramiro, por las leyes que estos corruptos hicieron, que fueron capaces de cambiar las leyes hasta para regalar el petróleo y venderlo y entregar hasta las nachas a los gringos, como lo han hecho, como están ahora Claudio X González y todas las demás bolas de marranos estos, poniéndosele de espaldita a los gringos. Sí, la DEA es lo mejor, así son ellos y siempre van a entregar todo. Entonces, esas leyes que hicieron ellos son leyes injustas. Por ser leyes y por ser legal no quiere decir que sea justo. No es justo que le quiten el mando militar a la Guardia Nacional, porque es lo único que va a garantizar una policía disciplinada, una policía con ética, una policía donde se respeten los derechos humanos. Se lo entregan a civiles, que en este caso no va a pasar porque es Rosy Cela, pero vimos lo que pasó con la Policía Federal, que era la policía personal de García Luna, y todo lo que hizo. Y recuerden aquí en Ciudad Juárez qué pasó con la Policía Federal, la tuvieron que sacar, porque los que estaban cometiendo los crímenes en Ciudad Juárez, la mayoría eran policías federales. Entonces, yo creo que es momento ya ponerle un alto a esta Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque que sea Suprema Corte no quiere decir que sea justa. Hay que ponerle un alto, hay que ponerle un freno, hay que hacer que el pueblo, no sé si con una consulta ciudadana, qué se puede hacer desde el punto de vista legal, para ponerles un alto ya, porque el pueblo es el soberano, como dice Andrés Manuel. El pueblo es el que manda. Y esa corte de corruptos no puede estar decidiendo el futuro de este país. Es injusto. Será legal, pero es injusto. De acuerdo, Jorge Luis. Y Ramiro, pues dentro de lo que se presentó en la mañanera fue también este informe del INEGI, que hablando de la estrategia de seguridad, por lo menos en lo que tiene que ver con la percepción social, ha habido una disminución en lo que la gente siente, en la inseguridad,
bajó 11.6 la percepción de inseguridad en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Eso nos habla, sin meternos a temas de números por delito, etcétera, pues habla de que por lo menos, hablando de la percepción, ha tenido resultados esta estrategia, esta política de seguridad del presidente López Obrador, que bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere echar por la borda, Ramiro. Fíjate que hace algunos años, mi primer artículo que escribí para un medio nacional fue para SMP Noticias, y se llama Las Guerras Perdidas, donde se hablaba obviamente del monstruo a 1000 cabezas de narcotráfico, porque un altísimo porcentaje de los crímenes que se dan en México tienen que ver con las batallas de las bandas criminales del narcotráfico, y también de lo que eso deriva. Y pensaba yo en la posibilidad de que la violencia amainara un poco, pero pues obviamente no. Ha habido este constructo social, cultural, digamos, de enaltecer la violencia como un modo legítimo de vivir. Yo recuerdo haber hecho una gira, estaba presentando una novela hace como 7 años. Yo recuerdo que hice una gira estuve por Monterrey, estuve en Puebla, estuve en la Ciudad de México, estuve en Tabasco, terminé en Campeche. Y en todos los lugares que visité había una absoluta proliferación de narcocorridos. Entonces entendí, ¿no?, que el narcotráfico se había convertido en un asunto mainstream. Esto es, en un asunto que antes estaba focalizado en ciertas zonas del país, ahora se convierte en un fenómeno masivo. Es nomás cuestión de darse cuenta de quiénes son los principales artistas para darse cuenta de que este tipo de narrativa llegó para quedarse, al menos por un momento. Y esas narrativas tienen que ver mucho con la violencia, con exaltar a los narcotraficantes como modernos Robin Hoods, ¿no?, que le quitan a los ricos para los pobres. Es un trabajo ideológico, obviamente, que no es gratuito, también tiene que ver con el discurso hegemónico de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, yo decía y hacía la analogía, ¿no? Tienes un tren que va a 200 kilómetros por hora en una pendiente y de repente dices, pues le exigen a López Obrador que detenga ese tren que va en bajada a 200 kilómetros en 50 metros, ¿no? Obviamente te asomas para ver qué es lo que está sucediendo y ves a gente como García Luna operando el tren lo más rápido posible, que eso era básicamente lo que hacen todas estas policías, que es otro de los pleitos que tenemos con la Suprema Corte. Ver ese tren yendo en una pendiente y descubrir que los que tenían que detenerlo, al contrario, le estaban dando más velocidad. Este tipo de dinámicas sociales, obviamente, tiene que irse construyendo pues de acuerdo a una temporalidad. Yo siempre he dicho que esta violencia nos va lo que hizo el muy estúpido de Calderón, nos va a costar una generación regresar a los números que eran los más bajos en la historia cuando se fue el idiota de Fox, ¿no?, que eran 8 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Creo que Calderón dejó en 30, 40, y en Ciudad Juárez eran más de 50 crímenes por habitante, ¿no?, por cada 100,000 habitantes. Entonces, obviamente, ver estos números pues da gusto, pero pues obviamente pues, estamos hablando de que ya solo de estabilizar la tendencia y empezar a bajarla es un logro grandísimo, porque hay que decirle a la gente para que entiendan, Calderón llegó con 6 carteles, se fue con más de 40. Esto es, la violencia se multiplicó a todos los estados del país, a todos, o sea, países que en su vida habían sufrido violencia por el narco se convirtieron en campo de batalla para todo el narcotráfico. Entonces,